Buenas noches, muchas gracias por sus palabras, muchas gracias por acogernos en la universidad Johns Hopkins, que lleva el nombre de un gran filántropo de este país y un gran activista en pro de la abolición de la esclavitud. Nos honra mucho estar en esta universidad. Me encantaría muchísimo hablarles de literatura, más que de la guerra contra las drogas, de poesía, más que del dolor que traemos, pero pues venimos en otro, cargando nuestros dolores, tratando de parar esta guerra que ha costado demasiado sufrimiento, demasiada muerte, demasiada barbarie. Yo quisiera empezar, antes de entrar en el tema, decir que la guerra contra las drogas es uno de los síntomas terribles de la época. Vivimos hoy en día a nivel mundial un parteaguas civilizatorio. Los parteaguas civilizatorios son terribles. Hablemos para entenderlo la caída del Imperio Romano o la caída de los estados absolutistas. Nuestras instituciones, que son instituciones históricas, y como toda institución histórica tiene que morir o mutar, entraron en crisis. El Estado nació en el Estado tal como salió de las manos de la historia y pensó Hobbes y sus diversas variantes a lo largo del tiempo: el Estado comunista, el Estado fascista, el Estado liberal. Están rebasados. El Estado fascista se acabó, el Estado comunista también, quedó el Estado liberal con nuevas formas, pero también entró en crisis. Y la otra gran institución histórica de la modernidad, que es la economía, también entró en crisis. Nosotros siempre pensamos que las instituciones siempre han estado ahí y que la economía o el Estado son cosas inmutables o cosas que no cambian. Y sin embargo, como dije al principio, son construcciones históricas y tienen que morir, como cayó el Imperio Romano. Y esos parteaguas son terribles, porque se acaba lo que conocíamos y empieza a emerger lo nuevo, y mientras surge una cosa y se acaba la otra, hay un tiempo o una historia entre paréntesis, un tiempo ambiguo y terrible por donde se filtran demasiadas cosas. El problema de este parteaguas histórico está en esas dos instituciones, la economía y el Estado. Y el Estado en esta fase, después de la caída del comunismo, de la destrucción del fascismo, la destrucción también de los estados militares, tiene una fase que muestra su debilitamiento. Se arrodilló delante de los capitales. Lo que se llama el neoliberalismo ahora, después de la caída del mundo soviético, es precisamente eso, el arrodillamiento del Estado ante el dinero y los capitales, como si fueran la panacea de la humanidad. Y esos capitales son también construcciones históricas. La economía entendida como escasez, como maximización de recursos, como progreso, como desarrollo, no siempre existió. Es una idea sumamente moderna, es una construcción histórica muy moderna. Hay otras formas de lo económico. Habría que leer, y creo que es el momento de leer a Marshall Sahlin,
Creo que el libro que me refiero es La economía en la edad de piedra. Habría que leer otra vez a Iván Illich. Habría que leer a otro gran filósofo, Jacques Ellul. Habría que leer también a Gunther Anders, filósofos y pensadores de las márgenes, pero que han mostrado claramente que la economía, tal y como la pensamos hoy en día, es una construcción histórica y es una ficción. La idea de progreso no existe, la idea de desarrollo es falsa, la idea de riqueza es una mentira. El mundo en el que vivimos y en el mundo que habitamos es un mundo que se autosustenta, no produce más ni menos de lo que es. Pensemos en el ciclo hidrológico. Nos hablan de escasez de agua, no hay tal. El agua desde millones de años es la misma que sube y baja, o está en estado de hielo o gaseosa o líquida. Y pregúntenlo a los tuaregs y estos pueblos que viven en los desiertos del Sahara, donde para la lógica de la economía de la que estoy hablando sería un mundo de escasez de agua si tuvieron escasez de agua o tienen escasez de agua. Tienen poca agua, evidentemente, pero no escasa. No conozco la historia del mundo tuareg y es una civilización milenaria que algún tuareg haya muerto de sed. El problema es que queremos creer que existe riqueza y ese modelo entró en franca crisis, donde hemos producido riqueza, hemos generado miseria. El agua la hemos contaminado. No es que haya escasez de agua, es que la destrozamos en nombre del progreso. Piensen en el cambio climático. Es un uso desmedido de cosas, sobre todo del petróleo. Simplemente lo transformamos en CO2 y nos creamos un imaginario de riqueza y de poder y estamos a punto de destruir el medio ambiente. Piensen en la manera en que los procesos de los capitales y de las inversiones están destrozando culturas, destruyendo tierras, despojando civilizaciones y culturas por todos lados. Piensen en la manera de la producción tremenda de alimentos mediante el monocultivo y mediante los agroquímicos. Y la respuesta sí, hay más cantidad, pero hay más tierras estériles. Y ese modelo entró en absoluta crisis, pero ese modelo es ante el cual se ha arrodillado el Estado. Y cuando digo esto, no pensemos que estoy criticando nada más el capitalismo, es la misma lógica que está económica que está en el socialismo y que está en el comunismo. Marx no hizo la crítica de la economía, quiso domesticar el capitalismo, pero la lógica de la abundancia y del progreso está en la economía marxista también. Esa economía entró en crisis, pero el problema es que el Estado se arrodilló ante ella y perdió su vocación fundamental, servir a la nación, darle paz, justicia. Y este país es proverbialmente crítico. Estados Unidos, si no mienten las cifras y si no me he equivocado, en los datos que he consultado, es un país tremendamente consumidor, que cree que más es mejor. Consume el 75% de la producción mundial, o más bien desperdicia cerca del 40% de esa producción que dice consumir. Yo cada vez que vengo a este país me espanto de la manera en que comen. Me da pavor pedir un platillo.
me quita el hambre. Es inmenso. Cuando venía hace unos meses que vine, recuerdo cuando empezamos a armar la caravana, vine un mes y medio y llegamos hambrientos a San Francisco y Ted Luis nos llevó a comer una sopa de cebolla. Y yo pedí una sopa de cebolla y pensaba encontrarme un recipiente tipo francés, pequeñito, con queso gratinado. No, eran 7 sopas francesas, ¿no? Eso muestra la lógica tremenda de los Estados Unidos, que está en una zona de confort, que cree que esa es la verdad, que esa es la realidad y que es posible progresar. Y el problema es que todos los países quieren ser Estados Unidos, quieren consumir como Estados Unidos, quieren producir como Estados Unidos. Y eso es imposible, por lo mismo que he dicho, no hay tal producción de riquezas. Y cuando en este país surge los ocupas o surge el movimiento del 99%, están mostrando eso, ¿no? Para que exista el 1% necesita haber el 99% de miserables o de esclavos. No existe tal forma de que podamos acceder al 1%. Es una mentira. El 1% existe porque hay despojo, porque hay miseria, porque hay destrucción. Pero me dirán, ¿y para qué nos está diciendo estas cosas? Pues porque la guerra contra las drogas tiene que ver con esto. Tiene que ver con los capitales. Tiene que ver con el arrodillamiento del Estado y su crisis frente a los capitales. Nos inventaron una guerra y esa guerra deja mucho dinero, porque la droga es la primera guerra que conozco que muestra su verdadera intención, el puro poder y la pura economía. No hay ideología detrás de esto, hay puro poder y dinero. Nos las inventaron. La droga no son los nazis, no son los comunistas, no son estructuras ideológicas enfrentadas. La droga, ojalá se pudiera traducir esto al inglés, la droga es una mamada. ¿Sí? ¿Eh? Sí. ¿No? La droga siempre ha existido en el mundo. Tenía su lugar cuando antes que la economía destrozara todo e invadiera todos los ámbitos de la vida humana, tenía su lugar en ciertas civilizaciones, un lugar sagrado. Lo conocen los pueblos amerindios. Nosotros tenemos todavía esos pueblos que respetan la droga, los huicholes, sus mundos sagrados. Yo recuerdo cuando los Beatles y toda la parafernalia beatnik y los hippies y la chingada se iban para allá a Chiapas a comer el hongo, ¿no? Y hubo una frase de María Sabina, la gran sacerdotisa del hongo, en una entrevista que le hacen, y dijo lo que son estos tiempos. Cuando el hombre blanco tocó al hongo, el Dios dejó de estar ahí. Y el hombre blanco tocó el hongo para volverlo mercancía, tocó la droga para volverla mercancía, para legitimarla, para sacarla de su ámbito sagrado. Y se volvió, por desgracia, una sustancia más, como el alcohol, como el vino, que también tenía su lugar sagrado, como el tabaco, que también tenía su lugar sagrado. Se volvió una mercancía, y una mercancía para estos tiempos vertiginosos, que necesitan un speed o un altargador, ¿no? Y esa droga es igual que el alcohol, debería tener su lugar en el mercado, por desgracia, como tantas cosas, como el alcohol, como lo tiene el tabaco, como lo tienen los aditivos alimentarios. El problema no es la droga, el problema es la adicción, y Estados Unidos es una sociedad muy adictiva.
consume demasiado, consume el 75% de la producción mundial. Y lo inventan como un demonio. Y crean un proceso demoníaco frente a la droga, en lugar de colocarla en el centro de lo que puede ser en una sociedad tremendamente economizada como la nuestra. Pero a partir de eso construyen una parafernalia que deja mucho dinero. Cuando se prohíbe una sustancia, se empieza a producir muchísimo dinero. Yo incluso pensaría, como mi amigo Jean Robert, que deberíamos despenalizar la droga y prohibir el maíz. Tendríamos mucho comercio de maíz y buen proceso alimentario, pero se prefieren prohibir sustancias que dicen que son malignas, ¿no? Y que son poderes evidentemente, y que el problema no está en el poder, sino en el mal uso del poder, que es la adicción. Y esa guerra, ¿a quién ha beneficiado? Ha beneficiado capitales improductivos, no improductivos, contraproductivos. Ha beneficiado a las mafias, ha beneficiado a los comerciantes de armas, a los fabricantes de armas, a los criminales, a los ejércitos, que son formas legales de la criminalidad, a las policías, a los funcionarios corruptos, a los banqueros, o sea, a las cárceles en este país, porque ahora se les ha ocurrido que también son empresas redituables, que se han privatizado. A esos han beneficiado. ¿Y a quiénes han destrozado? A los ciudadanos, a inocentes, a muchachos que se les cierra el futuro o el presente y sometidos a la lógica del dinero y del consumo se vuelven parte del ejército de reserva de los delincuentes. Eso es lo que ha generado la droga, no más. Y estamos hasta la madre de eso, porque detrás de eso también estamos a punto de perder, y aquí vuelvo a hablar del parteaguas civilizatorio, estamos a punto de perder una de las grandes conquistas de Occidente y de esta nación particularmente: la democracia, las libertades, los derechos civiles, la dignidad y la alegría de caminar seguros a través de una calle y no saber que te vas a encontrar con un policía corrupto o un soldado estúpido o un criminal y te van a desaparecer, te van a matar, te van a perseguir. Estamos a punto de perder la cultura y la civilización. Y es curioso, en los parteaguas históricos sucede eso. Las instituciones que custodiaban esas vidas, que custodiaban la cultura y la civilización, se barbarizaron. Pensemos en Roma. Luego me dicen, ¿por qué no te vas a algo más cercano? Bueno, pensemos en la Revolución Francesa, pero Roma es un bonito ejemplo. Estaba en decadencia, los bárbaros estaban ya penetrando la gran cultura romana. Constantino hace un último esfuerzo y en medio de ese parteaguas civilizatorio, donde también empezaban a emerger cosas interesantes, estaba la joven cristiandad, o estaba la joven iglesia, y decide salvar a esa civilización y darle rango imperial a la iglesia. Cuando Constantino reconoce a la iglesia, reconoce a los obispos como pares de los funcionarios romanos. Pero no es esa iglesia la que va a salvar del hecatombe, ni los intentos del imperio por salvar la civilización romana y la cultura de Occidente. Quienes van a salvarla, la van a salvar precisamente unos tipos que se fueron a los desiertos de Siria y de Egipto y que se conocen como los padres del desierto. Esos tipos, en medio del desastre, del parteaguas histórico y de la caída del imperio, el desmoronamiento, las grietas, los embates de los bárbaros,
los embates de la propia corrupción del Estado imperial, habían decidido y habían entendido que el Evangelio era incompatible con una política de Estado. Y se largaron, se fueron a estos desiertos. Y cuando cayó Roma, fueron esos marginales, ordenados después por San Benito, quienes regresan a Europa y salvan la civilización y la cultura. Habían preservado algo fundamental. Y al preservarlo, pudieron preservar la vida humana y la cultura y la civilización y fundar algo nuevo, el mundo feudal, que después se corrompió. Igual sucedió con los estados absolutistas. Estaban en franca decadencia, corrupciones terribles. Y lo van a salvar unos tipos que escribieron libros, los ilustrados, que estaban en las márgenes también. Ahora estamos igual. Terrible. Y esta guerra contra las drogas es parte de esa barbarie. El Estado ha decidido darle cabida a la barbarie. El Estado y los gobiernos han decidido arrodillarse frente a esto e inventar esta guerra que alimenta los grandes capitales, trata de alimentar esa institución económica que está en crisis. Cuando vemos que se está invirtiendo demasiado en violencia, demasiado en armas, demasiado en destrucción de libertades, y vemos qué poco se ha golpeado el lavado de dinero, vemos verdaderamente el horror. ¿Qué está haciendo el Estado? Yo no me gustan las teorías conspiratorias, pero cuando veo esto parece que lo que aún sostiene esta cosa que se está cayendo, la economía, parece que son los capitales de la guerra y de la droga y sus relaciones asociadas, crímenes de otra índole. Porque es increíble, ahora que encontraron al HSBC, este banco, lavando entre 15 y 18 mil millones de dólares, no hay un solo funcionario preso. No solo eso, parece que se pasaron de México a Estados Unidos 7 mil millones de dólares. ¿7 millones? 7 mil millones de dólares, ¿sí? No por transacción bancaria, en camiones. No hay un funcionario detenido. Y el gobierno mexicano los multó con 365 millones de pesos, el 0.35% de lo que se pasó en esos camiones de México a Estados Unidos. Y una de las funcionarias de ese banco hizo una declaración tremendamente cínica. Pidió disculpas y lamentó no haber estado a la altura de nuestras expectativas. Parece que evidentemente el Estado ha perdido su vocación y cree que el capital, cree que la riqueza, cree que el desarrollo que produce el dinero va a salvar a la humanidad o al mundo, y es todo lo contrario. Pero allá abajo se están gestando precisamente lo nuevo, así como los padres de la iglesia, los padres del desierto, así como los ilustrados. Se están gestando, hay muchos movimientos sociales. Este es uno, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que decidió ya no soportar más esta guerra, porque hemos pagado en carne propia los desastres. Nos han matado a nuestros hijos, nos han secuestrado, nos han destruido. Y salimos a visibilizarlos y decir, se trata de lo humano, señores,
no de los capitales, no de la droga. Se trata de salvar lo humano, se trata de dignificar la vida, se trata de servir a la nación que está hecha de personas, se trata de salvar la democracia, que es el poder de la gente. Se trata de sobrevivir y hacer respetar la civilización. Se trata de la cultura. Pero hay otros movimientos, hablaba del 99%, hablaba de los ocupas, hablo de los indignados en España, hablo de los zapatistas olvidados. Eso es lo nuevo. Ellos están balbuciendo, estamos balbuciendo lo nuevo. Y eso nuevo es, señores, esta economía ya no funciona. Tenemos que volver a economías equilibradas, economías pobres, economías de subsistencia, aunque suene fea esa palabra. Por eso les refería a estos grandes autores, marginales, pero que son más nuevos y más importantes hoy más que nunca que cuando escribieron. Se trata de hacer una economía verdaderamente, no en el sentido de la retórica, porque esas palabras amibas con las que hablan todos los obispos y los modernos, los que son los gobernantes y los políticos, de economías sustentables. Y sustentabilidad significa límite, significa proporción, significa estar en el orden de la autosustentabilidad de la misma tierra. Y ya se trata también de una democracia, y la democracia se trata de cosas más horizontales. Se trata de lo nuevo, y eso nuevo es absolutamente incompatible con el horror de esta guerra y con el horror de los capitales que están arrasando con todo. Creo que cuando los gobiernos, como el suyo, como el nuestro, como los de todo el mundo, han arrodillado al Estado en función de los capitales, lo único que tenemos somos nosotros, somos los ciudadanos, somos los vecinos. Debemos ya empezar a pensar también de otra manera. Ya las fronteras y los estados-naciones no están funcionando. Somos vecinos, somos seres humanos. Queremos la paz, queremos compartir culturas, queremos defendernos mutuamente y cuidarnos mutuamente. Y cuando nuestros gobiernos se extravían, cuando los gobiernos ya entraron en crisis y las formas del Estado que conocíamos ya no funcionan, es tiempo de que los ciudadanos empecemos a transformar ese Estado y a obligar a nuestros gobiernos a, mientras esto se transforma, servir a su vocación fundamental, que es la paz, que es la vida ciudadana, que es la cultura, que es la justicia. Nosotros traemos mucho dolor. No venimos a Estados Unidos a reclamarle, como siempre dicen, sobre todo ciertos estadounidenses conservadores, siempre vienen a culparnos de todo. No hemos venido a eso. Nosotros ya visibilizamos, y por eso hablé del parteaguas histórico, las corrupciones, la idiotez de nuestro Estado, de nuestros gobiernos, de nuestros partidos, la deuda que tienen ellos frente a esta guerra con las víctimas. Pero venimos también a los Estados Unidos a decirle, la otra parte está de este lado. Ustedes inventaron la guerra contra las drogas. Ustedes decidieron condenar esa sustancia para producir estos capitales perversos. Ustedes decidieron, amparados en la segunda enmienda, vender armas de exterminio como dulces. Ustedes decidieron, bajo la idiotez de nuestros gobiernos, hacer el Plan Mérida. Ustedes decidieron que los billones de pesos que se han invertido en esa guerra a través del Plan Mérida fueran a las Fuerzas Armadas y a la inteligencia. Ustedes han decidido vender esas armas como dulces y hacer que los delincuentes de mi país las pasen ilegalmente. Ustedes tienen los adictos. Y nosotros venimos a decirles, tienen que cambiar esas políticas, porque les están afectando también a ustedes. Esta ciudad está construyendo cárceles para meter a los negros en ellas y a los latinos en ellas.
para llevarse a la juventud que no le está dando posibilidades porque decidieron invertir en violencia y no en construcción de tejido social y en vida humana. Inventaron cárceles para meter a esos muchachos ahí. Estados Unidos tiene el 5% de la población mundial, pero tiene el 25% de los prisioneros mundiales en las cárceles, por arriba de China, que tiene 4 veces la población que Estados Unidos, porque es negocio. Y esta guerra empieza a criminalizar a los negros otra vez, y empieza a criminalizar a los latinos, y siguen consumiendo droga y droga mala. Y nosotros tenemos hijos muertos que nunca hubieran consumido la droga, que ni siquiera fumaban. Y venimos a decirles que si no la paramos juntos, también a Estados Unidos los va a devorar. A mí me preocupa cuando oigo a Hillary Clinton decir, ay, el pinche terrorismo, ahí están los terroristas, hay que combatirlos. El día que los terroristas decidan instalarse en este país con las armas que venden como dulces, el problema se les va a hacer gravísimo. No quieren enfrentar la problemática en serio, prefieren seguir arrodillados en los capitales. Hay que ver las elecciones que tienen en este país. Bueno, las nuestras fueron ignominiosas, las de acá parece que van por ese camino. No están tocando los problemas fundamentales, le sacan la vuelta. ¿Por qué? Porque están sostenidos por los capitales. ¿Por qué Obama no puede hacer lo que sabe que tiene que hacer? Porque está arrodillado frente a los capitales. Le tiene miedo a la segunda enmienda. Y nosotros no queremos que la quiten, pero queremos que la limiten, como era el espíritu, como es el espíritu de los padres fundadores. Eran armas de defensa, no de exterminio. Estamos perdiendo la civilización, estamos perdiendo la cultura, estamos abriéndole la puerta a la barbarie de los estados totalitarios y criminales. Y si los ciudadanos, yo he encontrado a lo largo de este país, en el recorrido, y he encontrado a lo largo del recorrido que hemos hecho en nuestro país, que somos más los que queremos la paz, que somos más los que ya no queremos soportar el sufrimiento, que somos más los que queremos preservar la cultura y dialogar, y conversar y aprender de los otros, que es tiempo de que los ciudadanos nos unamos para detener a nuestros gobiernos que están auspiciando el crimen y parar a los criminales. Ahí es donde estamos nosotros, donde están estos movimientos que están balbuciendo lo nuevo frente al parteaguas histórico, y dependerá, cada vez estoy más convencido de ello, de nosotros salvar la civilización, salvar la cultura, rehacer el mundo y conservarlo, preservarlo. Algo sabemos, con esto termino, el asalto al Palacio de Invierno ya no es posible, ni sirvió para nada. Tenemos que preservar la civilización humana, conservarla, volverla digna, volverla proporcional. Tenemos que quitarnos los sueños revolucionarios de transformaciones inmensas, y tenemos que quitarnos los sueños económicos de la riqueza inmensa y las mañanas que cantan, el bienestar que se derramará en cascadas. Tenemos que quitarnos todo eso y preservarnos, preservar el mundo, preservar a los seres humanos de aquí y de ahora, y negarnos a cualquier abstracción, a cualquier sueño, porque esos sueños que inventan guerras, que inventan sueños oscuros, aparentemente luminosos, niegan siempre a los seres humanos de aquí, de ahora, de carne y hueso, de proporciones débiles y grandes en su debilidad. Y pues eso es lo que tendría que decirles. Y desde esta universidad y desde esta palabra que trata de honrar a este hombre, John Hopkins, que sabía lo que la dignidad humana significaba y sabía que no había que darle cabida a ninguna esclavitud. Muchas gracias, y estoy abierto a las preguntas que quieran.